noches desde España. Muchas gracias a todos por estar aquí. Por razones históricas que no puedo extender, desde hace muchos años he podido compartir distintas experiencias profesionales y formativas en el ámbito del Perú y específicamente con la SUNAR, y por tanto me siento especialmente cómodo y especialmente agradecido de estar aquí con todos ustedes. La idea inicial con la que voy a desarrollar esta presentación sigue este índice. Una primera reflexión sobre qué aporto yo en esta presentación. Una visión rápida sobre la regulación de los valores públicos en España y Perú. Una reflexión sobre los sistemas para el control de la correcta aplicación de los valores y principios éticos y morales. Y una pregunta, responder a la pregunta, ¿son necesarios la existencia de este tipo de elementos de control? Y luego ya nos acercamos al análisis del comportamiento ético desde la persona y específicamente desde las funciones del servicio público, dando respuesta a la que es el título de la conferencia, lo que serían, desde mi punto de vista, los 5 puntos para ser un buen servidor público, que agrupo en esos 5 elementos que ven ahí y que van a ver y que vamos a desarrollar a continuación. Para acabar con algo de debate, provocando algún tipo de debate o reflexión común en relación con la visión de los principios éticos y el entorno en el que se aplica. Bien, vamos con el desarrollo ya de la reunión. Entonces, esto me obliga a hacer una reflexión muy concreta sobre qué aporto yo. ¿Qué aporto yo en este foro donde tantos expertos y tan buenos van a hablar sobre ética, integridad y corrupción, lucha contra la corrupción? Bueno, pues aporto una experiencia de 40 años de actividad profesional, la mayoría de ellos en el sector público, pero también en el sector privado. Creo que tengo algo de conocimiento tanto del funcionamiento del sector público como del sector privado. Tengo algo de formación orientada tanto al desarrollo personal a través de distintas actividades de formación y desarrollo personal, así como orientación al trabajo vinculado al servicio al ciudadano, y aporto una implicación muy directa y profesional en los trabajos para desarrollar distintos procesos transformadores en diversas administraciones públicas, en todas de los cuales los empleados públicos fueron el centro del proceso. A partir de ahí me hago una reflexión, tiene que ser y que creo que debe ser compartida por todos, y es que todo ser humano tiene unas vivencias éticas que contar y que comentar. Todos y cada uno de ustedes tienen, seguro, vivencias asociadas a los comportamientos éticos y morales aplicados a los puestos de trabajo en el que desarrollan su actividad. Todos ustedes han visto, se han enfrentado a comportamientos contrarios a estos valores comunes y han tenido que tomar decisiones y actuar en relación con los mismos. Por tanto, entiendo, y en ese sentido así interpreto mi presencia en este curso, que como tal soy uno más de los que aportamos experiencias para ver cómo los valores éticos funcionan y actúan en el ámbito de del servicio público y de la actividad pública. Vamos pues al segundo punto. La idea es una rápida revisión de cómo se regulan en España y en Perú los principios y valores básicos que definen los códigos de conducta y valores en el ámbito de la administración pública. En España, estas ideas, estos valores se regulan en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. En esta ley se establecen en distintos artículos los criterios básicos que definen los códigos de conducta en relación con el funcionamiento de los empleados públicos y la relación con el servicio que prestan. En este primer artículo se describen un listado de principios rectores que deben constituir este código de conducta: la objetividad, integridad, neutralidad, responsabilidad, imparcialidad, confidencialidad. Ahí ven ustedes básicamente todos los que son los grandes principios que regulan este tipo de actividad. Y acaba el artículo diciendo que estos mismos principios serán aplicables en el ámbito de la responsabilidad administrativa de los funcionarios públicos cuando procede a exigirla en función del incorrecto desempeño de su actividad. El siguiente artículo define los principios éticos, y ahí los señala: respetarán la Constitución y el resto de las normas, la satisfacción de los intereses generales de los ciudadanos,
Ajustarán su actuación a los principios de lealtad y buena fe con la Administración. Su conducta se basará en el respeto de derechos fundamentales y libertades públicas, evitando todo tipo de discriminación por cualquier tipo de razón, nacimiento, origen racial, género, sexo, orientación sexual, expresión, características, etcétera, etcétera, y se abstendrán de aquellos asuntos en los que tengan intereses personales. Este mismo artículo sigue desarrollando toda una serie de principios éticos, señalando que no se contraerán obligaciones económicas ni se intervendrán en operaciones financieras que generen conflictos de intereses, no se aceptará ningún trato de favor o situación que implique privilegio o ventaja, se actuará de acuerdo con los principios de eficacia, economía y eficiencia, vigilando en la consecución del interés general, no se influirá en la resolución de trámite o procedimiento administrativo que beneficie a terceros, se cumplirá con diligencia las tareas que le corresponde y se ejercerán las atribuciones según la del principio de dedicación al servicio público, absteniéndose de conductas contrarias al mismo en cualquier caso o en cualquier caso. El siguiente artículo, el 54, ya establece un listado de principios de conducta que rigen ese comportamiento propiamente dicho, tratarán con atención y respeto a los ciudadanos, el desempeño de las tareas se hará de forma diligente y cumpliendo la jornada y el horario establecido, se obedecerán las instrucciones y órdenes profesionales recibidas, salvo que constituyan una infracción manifiesta del ordenamiento jurídico, informarán a los ciudadanos en materias a las que tengan derecho y facilitarán el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones, administrarán recursos y bienes públicos con austeridad y no los utilizarán en provecho propio y utilizarán y se rechazará cualquier trato de favor o servicio de las condiciones ventajosas. Finalmente, en la segunda parte de este mismo artículo, sigue desarrollando los principios de conducta y señala que se garantizará la constancia y permanencia de los documentos para su transmisión y entrega, se mantendrá actualizada su formación y cualificación, se observarán las normas sobre seguridad y salud laboral, se pondrá en conocimiento de sus superiores sobre los órganos competentes las propuestas que consideren adecuadas para mejorar el desarrollo de las funciones de la unidad a la que estén destinados, y he querido marcar esta idea porque vamos a volver a ella posteriormente. Y finalmente se dice que se garantizará la atención al ciudadano en la lengua que lo solicite cuando sea una lengua oficial en el territorio. En el ámbito del Perú existe una regulación muy similar que viene recogida fundamentalmente en el Código de Ética de la Función Pública, la Ley 27815 de 2003, que establece también una relación bastante similar a la que hemos citado en el caso español, también articulando una serie de principios para el ejercicio de la función pública: respeto, probidad, eficiencia, idoneidad, veracidad, lealtad y obediencia, justicia y equidad, lealtad al Estado de Derecho, etc. A continuación, el artículo 7 ya define los deberes específicos en la función pública: neutralidad, transparencia, discreción, ejercicio adecuado del cargo, uso adecuado de los bienes del Estado, responsabilidad. Y el artículo 8 introduce ya un listado específico de prohibiciones éticas de la función pública: mantener intereses de conflicto, obtener ventajas indebidas, realizar actividades de proselitismo político o hacer un mal uso de la información privilegiada, especialmente cuando se trabaja en el ámbito de los contratos públicos, por ejemplo. Y finalmente, presionar, amenazar o acosar, o ejercer presiones o amenazas o acoso sexual contra otros servidores públicos o subordinados. En definitiva, se trata de modelos que describen claramente cuáles son los principios y deberes y valores que constituyen la función o que instruyen la actividad que deben desarrollar los servidores públicos tanto en España como en Perú, y como verán tienen un contenido muy similar. En Perú además tienen mucha y muy buena documentación relacionada con estos principios y deberes en el ámbito del ejercicio de la función pública. Buceando en Internet he encontrado bastantes documentos realmente interesantes sobre este tipo de cuestiones, documentos que entiendo tienen a su disposición y que son de acceso gratuito y sencillo. Igual que yo he accedido a ellos a través de Internet, entiendo que cualquier funcionario peruano
lo puede hacer en igualdad de circunstancias. Y quiero destacar dos, fundamentalmente. Un documento titulado Principios, deberes y prohibiciones éticas en la función pública, que es un documento que está orientado como guía para funcionarios y servidores del Estado. Está muy bien construido desde el punto de vista de la exposición de todas estas cuestiones. Y luego un documento realmente interesante, que es la guía práctica para tratar con problemas y dilemas éticos, fortaleciendo la integridad en la gestión pública peruana. Es un trabajo desarrollado por los doctores Manuel Villora Mendieta y César Cruz Rubio en el año 2020, dentro del programa Eurosocial, que es un programa para la cohesión social y el desarrollo en el ámbito latinoamericano, financiado por la Unión Europea. Les recomiendo, si no lo conocen, la lectura de esta guía, porque aborda con un multitud de ejemplos muy inmediatos y muy reales y muy concretos situaciones muy específicas en las cuales seguramente muchos de ustedes, muchos de los funcionarios públicos, nos hemos encontrado a lo largo de nuestra vida, y establece orientaciones muy concretas sobre cómo responder ante dichas situaciones y cómo evitar situaciones que nos pueden llevar a comportamientos inadecuados. Bien, sabemos, por tanto, que existen unos valores que están perfectamente definidos en las normativas adecuadas, pero se plantea a continuación la necesidad de que existan sistemas de control para que dichos valores se cumplan. Evidentemente, si todos y cada uno de nosotros actuáramos conforme a los principios y valores éticos que acabamos de describir someramente, ninguna de estas medidas o sistemas de control sería necesario. Lamentablemente, la condición humana nos hace ver que esta situación no se da, no vivimos en una utopía, no vivimos en un paraíso, y existen determinados comportamientos que desarrollamos algunos funcionarios públicos, que desarrollan algunos funcionarios públicos, y que por tanto deben ser objeto de control a través fundamentalmente de tres grupos de sistemas de control, ¿no? Y esto responde fundamentalmente a una reflexión, que es una reflexión que el filósofo español José Ortega y Gasset incorporó en uno de sus trabajos, y que dice que si los ciudadanos no atienden sus deberes éticos por devoción, como sería deseable, al menos que lo hagan por obligación. Es decir, que nuestros sistemas exigen que en caso de incumplimiento de estos valores, en caso de ignorancia o de actuar contrariamente a los valores éticos, el sistema que nos damos, las reglas que nos damos los ciudadanos, pueda responder ante ellos de alguna u otra forma. Y decía que son tres los grupos de trabajo o los ámbitos en los cuales se puede producir estos sistemas de control. El primero de los cuales es básicamente la normativa penal, ¿no? La normativa penal, que existe también en el ámbito de nuestros dos países y que se recoge fundamentalmente en los códigos penales. En el Código Penal, donde se incluyen en sus capítulos específicos la regulación de aquellos delitos que se definen en el ámbito español como delitos de los empleados públicos y que se agrupan en alguno de esos criterios que señalo a continuación: el abandono de destino y la omisión del deber de perseguir delitos, la desobediencia y la denegación de auxilio, la infidelidad en la custodia de documentos y la violación de secretos, el cohecho, el tráfico de influencias, la malversación, los fraudes y las exacciones ilegales, etcétera, etcétera. En definitiva, comportamientos contrarios al Código Penal, comportamientos que no deben de admitir por parte nuestra la más mínima tolerancia, son comportamientos que deberíamos perseguir todos, cada uno desde su puesto. Luego veremos cómo podemos actuar desde nuestros puestos en relación con estos comportamientos, y que de alguna manera debemos de tener en cuenta, porque es a través del ejercicio y la persecución de estos delitos cómo podemos erradicar definitivamente su existencia. Hemos oído en la inauguración de este congreso, de estas jornadas, los datos aportados por el representante de la Contraloría General, y es realmente significativo la necesidad, y creo que queda de manifiesto en esos datos, la necesidad de actuar de una manera muy contundente en el ámbito de los delitos que se pudieran producir
cuando son los empleados públicos los que ignoran estos principios y valores. El segundo nivel son los sistemas de responsabilidad administrativa. Les decía antes que en el Estatuto Básico del Empleado Público se señalaba expresamente que los principios y reglas establecidos en este capítulo informarán la interpretación y aplicación del régimen disciplinario de los empleados públicos. Aquí se trata de supuestos de comportamiento que no pueden ser perseguidos penalmente, porque no se dan todas las circunstancias para la aparición del delito, pero sí dan lugar a la aparición de responsabilidad administrativa. Hay un escenario que en muchas ocasiones supera el ámbito, digamos, de valoración de un funcionario común, cuando es delito, cuando falta administrativa. En algunos casos es muy evidente que estamos ante la presencia de un delito y no deberíamos tolerarlo en ningún caso, pero en otros casos aparecen también comportamientos que, sin ser delitos, son faltas administrativas que se deben corregir de alguna manera para que actuemos todos dentro del entorno de este comportamiento ético y de estos principios y valores comunes que todos queremos tener en cuenta. Finalmente, aparece un tercer grupo, un tercer conjunto de actividades que están creciendo mucho en el ámbito de las administraciones públicas, que son lo que se llaman los sistemas de compliance. Compliance es un término inglés que se traduce por cumplimiento normativo, relativo a las normas tanto internas como externas establecidas por una empresa, ente público o entidad, que tiene como finalidad aplicar programas que fomenten actuaciones respetuosas con la ley, derivadas de la propia entidad y o de los trabajadores, para así evitar la aparición de responsabilidad. Se manifiesta como una metodología para identificar y clasificar los riesgos operativos y legales y establecer mecanismos internos de prevención, gestión, control y reacción frente a los mismos. El origen de estos sistemas de compliance es el sector privado. Nace fundamentalmente en el ámbito de las grandes empresas para evitar la responsabilidad penal a los órganos y consejos directivos que cuando toman determinadas decisiones pudieran incurrir en incumplimiento de normas penales o administrativas, y nace para evitar este tipo de comportamientos. Sin embargo, esta metodología cada vez es más estudiada y aplicada en el sector público. Tienen numerosas publicaciones en Internet en relación sobre cómo se aplican los sistemas de cumplimiento normativo, de compliance en el ámbito de las administraciones públicas. Por ejemplo, existe mucha documentación publicada en el ámbito de principios aplicables en la contratación pública para evitar comportamientos contrarios a la normativa, delictivos o que generen algún tipo de responsabilidad en los funcionarios públicos. El compliance puede actuar en muchos ámbitos. Ahí les cito un ejemplo muy claro. Por ejemplo, cuando diseñamos aplicaciones informáticas, desde el origen deberíamos de tener claro que tenemos que incorporar sistemas que garanticen la trazabilidad del dato. ¿Esto qué significa? Pues que cada dato que se altera, cada información que es alterada en el sistema, en la base de datos, debe de quedar constancia de quién lo cambia, cuándo se cambia ese dato, en función de qué tipo de expediente o de actuación, para evitar con ello que personas hagan un uso inadecuado de la tecnología y generen cambios o actuaciones en beneficios de terceros, incumpliendo las normativas exigentes. Bien, todo esto desde el ámbito general, pero me interesa más ya ir aterrizando mi presentación e ir hacia el comportamiento ético desde la persona, desde la visión de la persona, ¿no? En este sentido, estamos hablando de algo muy antiguo y por muy antiguo que sea, sigue siendo algo realmente valioso y moderno. La ética como criterios que ordenan nuestra conducta, ¿no? Que ordenan nuestra conducta y, como dice el profesor Manuel Sánchez Cuesta, justifica ciertos valores y deberes concretos. Se hace necesario sentir dichos valores y deberes como propios, convertir nuestra vida moral en una praxis comprometida y convertirlo en una condición esencial de conducta. En definitiva, lo que está diciendo el profesor Sánchez Cuesta no es otra cosa que trasladar las palabras que en su día escribió Aristóteles en su conocida obra Ética Nicómaco, probablemente la obra esencial cuando hablamos de ética y de comportamientos humanos virtuosos, y dice que hay una finalidad muy clara en este análisis. No hacemos este curso, no nos formamos en valores éticos solo para conocer,
sino que lo hacemos para hacernos virtuosos y buenos, es decir, para ser mejores servidores públicos. Bien, pues a partir de ahí, ¿cuáles serían o qué puedo aportar yo en relación con el título de mi conferencia? ¿Cuáles serían 5 puntos destacables para ser un buen servidor público? Pues los vamos a desarrollar a continuación, pero se los anuncio en esta imagen. El primero de ellos, la atención a los valores y principios generales. El segundo, la ética grupal, la ética del grupo, del valor de grupo. El tercero, la ética desde la autocrítica. El cuarto, los valores éticos y la apertura de mente. Y el quinto, ética e innovación. Y aquí me gusta mucho traer siempre a colación una idea que de alguna manera a mí me ha servido de una manera muy constante en mis actuaciones profesionales, y es un pensamiento que viene del ámbito del pensamiento ecologista, del pensamiento medioambiental, y que se resume en la frase piensa global y actúa local. En definitiva, piensa en la ética como valores generales de la sociedad, como principios generales que deben de cumplir y atender todos los ciudadanos, pero actúa local, actúa de una manera local y de una manera concreta cuando aplicas esos principios en tu esfera concreta de trabajo, en tu entorno inmediato de trabajo, en tu espacio inmediato y concreto de trabajo. Es bueno tener ideas muy genéricas sobre estos principios, pero es igualmente bueno aplicarlos al ámbito concreto de actividad. No podemos exigir que todo el mundo sea bueno, podemos desearlo, pero sí podemos exigir que en el entorno en el que yo estoy trabajando sí se den todos los comportamientos éticos exigibles como servidor público. Bien, primer principio, primer punto para ser un buen servidor público, pues la atención a los principios comunes y generales que les he descrito en las primeras transparencias. Tenemos como funcionarios públicos el deber de conocer estos principios. Tienen ustedes el deber de conocer el Código de Ética de la Función Pública Peruana y tienen ustedes el deber de formarse, como hacen en este curso, y en estas materias. Y además tienen el deber de tener en consideración estos principios en el momento de actuar. Por tanto, un primer trabajo a realizar sería revisar, estudiar, conocer todos estos principios y valores que se describen en el Código Ética de la Función Pública y formarse con la documentación que tienen a su disposición en cómo poder aplicar estos principios de una manera más concreta y más inmediata. Bien, vamos al segundo principio que me interesa especialmente desarrollar con ustedes, que es lo que llamo la ética grupal o la ética de grupo. Básicamente la idea es, vale, entendemos que existen unos valores éticos propios de cada una de las personas, pero existen también valores éticos o reglas éticas propias de distintos grupos de seres humanos. Existen valores éticos que pueden ser admisibles en un determinado grupo social y que no serían admisibles o serían inadmisibles en otro grupo social. ¿Qué piensan ustedes? ¿Existen en ese sentido diferencias? Déjenme que les haga preguntas más concretas. ¿Es éticamente aceptable ayudar a un asesino para evitar que responda por su comportamiento? ¿Responde a unos valores éticos ayudar a un asesino que ha cometido un crimen? Y otra segunda pregunta. ¿Es éticamente responsable decidir sobre la vida o la muerte de una persona en función de sus circunstancias personales? ¿Existe algún grupo humano que entre sus códigos éticos responda o esté habilitado para decidir sobre la vida o la muerte de las personas atendiendo a sus circunstancias personales? Pues les voy a contestar a estas preguntas con 2 ejemplos muy concretos. Por lo que respecta a la ayuda a un asesino, déjenme que le cuente una historia que para mi gusto, en mi opinión, es una de las grandes demostraciones de la visión y la interpretación de los valores éticos en un grupo profesional determinado. En España, el 24 de enero de 1977, en un entorno de máxima incertidumbre social y política, un grupo de pistoleros vinculados a la extrema derecha asesina a varios abogados laboralistas en su despacho. En el acto de despedida de estos abogados asesinados,
el decano del Colegio de Abogados de Madrid, que fue una figura de gran relevancia social en España, dijo las siguientes palabras: descansad tranquilos, compañeros, porque de entre nosotros saldrán aquellos que defenderán a vuestros asesinos. Es decir, que dentro del esquema de los valores éticos de los abogados está la defensa de sus clientes, de los intereses de sus clientes, incluso aunque estos estén acusados de asesinato. Me parece un ejemplo magnífico de cómo unos determinados valores éticos son admisibles, obviamente dentro del margen de la legalidad, siempre. El comportamiento del abogado no puede salirse de esos márgenes, pero sí está dentro de sus valores éticos, dentro de dichos márgenes, la defensa de los intereses de sus clientes. Y respecto a la segunda pregunta, ¿es éticamente posible que un grupo de seres humanos decida sobre la vida y la muerte de otros en función de sus circunstancias personales? Pues lo hemos visto, lamentablemente, lo hemos visto muy recientemente. Durante los momentos críticos de la pandemia de COVID, los médicos en todos nuestros países tuvieron que decidir en minutos a quién se le asignaban los recursos insuficientes existentes para poder ser atendidos o no. En definitiva, estaban decidiendo quién iba a sobrevivir y quién no iba a sobrevivir porque no iba a tener acceso a esos recursos. Obviamente, estas decisiones no se pueden tomar alegremente, forman parte de un proceso muy complejo de formación y de un complejo muy específico en el cual los profesionales médicos tienen que capacitarse y formarse para saber cómo tomar las decisiones adecuadas. Y son comportamientos que además están vigilados y controlados, asesorados y apoyados por los comités de ética de los grandes hospitales, pero que de alguna manera no obvian lo que es el principio que yo les quiero trasladar. Es que hay colectivos humanos que en función de su actividad profesional están tomando decisiones que afectan y que tienen una carga ética enorme y que en ese sentido están obligados a tomar esas decisiones en unas circunstancias extremadamente graves. Afortunadamente para nosotros, no un servidor público ordinario, no estoy pensando en un médico o en un juez, no nos encontramos con criterios éticos o la necesidad de adoptar decisiones éticas tan complejas. Pero sí podemos plantearnos las siguientes preguntas. ¿Tenemos los servidores públicos reglas éticas diferentes? ¿Y son diferentes estas reglas de las que se aplican en las empresas privadas? Hago en este sentido un inciso, y es que en este momento existe una línea, una tendencia creciente que habla del cuarto sector, entendido como un espacio de intersección que genera un nuevo ámbito en la tradicional división entre sectores económicos y que se referiría a determinadas empresas que han incluido valores distintos a la maximización de beneficios dentro de sus valores. Y se introducen, son determinadas empresas que desarrollan lo que se llama la economía solidaria, con redes de comercio justo, la economía social, etcétera, etcétera. Bien, sin obviar y sin ignorar la existencia de este fenómeno que existe, lo cierto es que en la mayoría de los casos sigue vigente una división clara entre sector público y sector privado. Y en ese sentido, la pregunta que se hace es, ¿existen distintos valores aplicables en el sector público y en el sector privado? Bueno, con esta imagen intento resumirles cuál es mi opinión al respecto. Obviamente existen unos principios éticos comunes aplicables a toda la sociedad, a todos los ciudadanos, con independencia del sector en el que trabajan. Por tanto, estos elementos han de ser respetados tanto si se trabaja en el sector público como en el sector privado. Sin embargo, a partir de ahí sí existen valores diferenciados. En el ámbito privado existen los valores propios de la empresa, definidos en su proyecto, en su línea empresarial, en su modelo de negocio, en su gestión de conducta, y existe una obligación, un compromiso general de todos los que trabajan en esa empresa de lograr impactos positivos en la cuenta de resultados, que es fundamentalmente el objetivo de la empresa, obtener los beneficios a través de una actividad económica. En ese sentido, es muy normal que oigan ustedes expresiones como el cliente es el centro de la empresa. Y así es, efectivamente, puesto que es el cliente el que genera la actividad económica a partir de la cual se obtiene el beneficio. Esta visión no coincide o no es exactamente igual con la que existe en el sector privado, donde los valores propios del servicio público son otros, donde existe
lo que llamamos vocación de servicio, o debería existir vocación de servicio público, a lo que luego nos referiremos, y donde quien está situado en el centro no es un cliente, sino un ciudadano, que no es lo mismo. Un ciudadano no es una persona que se relaciona a través de un contrato o una relación comercial. Un ciudadano es el titular de una serie de derechos y obligaciones y la persona en la que se concentra la totalidad de los valores principales que constituye una sociedad democrática. Por tanto, los derechos del ciudadano son siempre mucho más amplios y son mucho más necesitados de protección, en todo caso, que los de un cliente. Y aquí les cito como ejemplo de diferencia una experiencia real vivida por mí hace muchos años. Le llamo yo el caso de la fila en el banco, ¿no? Hace muchos años yo era responsable de la gestión económica de una entidad pública importante. Teníamos unas cuentas corrientes con mucha actividad económica en un determinado banco y yo también tenía mi cuenta corriente personal, mis cuentas corrientes en dicho banco. En una ocasión bajé a hacer una gestión al banco, una gestión personal, y encontré que había una gran fila en el banco. Yo me puse en mi lugar esperando mi turno, pero el director de la sucursal bancaria, de la oficina bancaria, me vio, me llamó, me metió en su despacho y me dijo, ¿qué necesitas? Yo le hice ver que necesitaba hacer una operación. Él me ayudó a hacer la operación muy amablemente y cuando acabó se despidió de mí diciéndome lo siguiente. A ver si aprendéis a gestionar en el sector público. Fíjate qué buen servicio damos nosotros, como te acabo de demostrar. Bueno, con esa expresión me demostró claramente que no entendía la diferencia entre el sector privado y el sector público. Había hecho un trato muy bueno de servicio a un cliente concreto, pero había ignorado al resto de los clientes que estaban haciendo fila y esperando su turno. Esto es algo que no podemos hacer en el ámbito del sector público. No podemos discriminar en función de una categoría de ciudadano, sino que tenemos que tratar a todos los ciudadanos igual. En este entorno aparece también la idea de los principios religiosos y cómo actúan o vinculan los principios religiosos a los funcionarios públicos. No debemos olvidar que estamos en el ámbito de estados laicos en ese sentido, pero que los valores religiosos impregnan nuestra sociedad. Aquí tengo muy poco que decir. Está con nosotros probablemente una de las mayores expertas en este ámbito de la vinculación entre ética y principios religiosos, que es la doctora Susana Mosquera, que seguro que tiene mucho más que aportar en esta cuestión que yo. Me interesa también la idea de la reputación del grupo. ¿Cómo se ve la reputación del grupo? ¿Cómo son vistos los funcionarios de la SUNARP o de la Contraloría por los ciudadanos? Como grupo. Y ahí la frase de Warren Buffett es muy clara, ¿no? 20 años son necesarios para construir una reputación y 5 minutos para arruinarla. El grupo es responsable de esa reputación, es responsable de esa imagen. Acabo ya con el ámbito del tema de la ética de grupo, que es la cuestión del reproche social. El reproche del grupo hacia el comportamiento de un compañero que tiene un comportamiento contrario a los valores éticos. ¿Cuál es nuestro comportamiento? Curiosamente, en los países latinos tenemos un muy bajo nivel de reproche social y buena parte de los comportamientos incorrectos o de la corrupción que se da en nuestros países se debe precisamente a que no existe un adecuado nivel de reproche social. Los países nórdicos europeos, por ejemplo, este tipo de cuestión es radicalmente distinto. Con independencia de las normas penales existentes, un determinado comportamiento contrario a la ética o a los valores sociales es severamente castigado por el grupo, que aparta o entiende que esa persona debe ser cuestionada y debe de corregir su comportamiento, y así se lo hace ver de una manera muy clara. Bueno, en nuestros países lamentablemente no es así y se entra en una espiral de degradación que empieza muchas veces con la ceguera. No quiero ver lo que está haciendo ese compañero que se comporta inadecuadamente. Paso a un segundo nivel que lo tolero, lo veo, pero lo tolero y me callo, no digo nada. Hay un tercer nivel que ya empieza a ser más grave, que es que incluso lo justifico. Hay que entenderlo, su situación económica, su situación familiar, etcétera, etcétera, las presiones que está recibiendo. Luego llegamos al peor de todas las consecuencias, a la ausencia absoluta de este reproche social, que es, bueno, si todos los hacen, yo también. Es decir, al final me absorbe el comportamiento ético negativo
y me convierte en alguien que también desarrolló comportamientos éticos negativos. Esta actitud, este comportamiento deberíamos de evitarlos en todo caso. Es evidente que el grupo, a través de todos sus miembros, actuando de forma individual o colectiva, debe hacer ver a quien se aparta de los criterios exigibles que su comportamiento no es el adecuado, ¿no? Y que debe rectificarlo o debe ser alejado del grupo. El tercer valor o el tercer punto que quiero destacar como un elemento importante desde mi punto de vista es la ética desde la autocrítica. Y aquí lo vinculo mucho a la idea y al concepto de vocación de servicio público. ¿Qué es la vocación de servicio público? Yo creo que debemos mirarnos en el espejo y preguntarnos, ¿tengo yo vocación de servicio público? ¿Valoro qué significa el interés común y ser un ciudadano con todos sus derechos? ¿Me importa todo lo que es público, los servicios, los bienes, la justicia social? Entiendo que los bienes de servicio público deben ser protegidos por mí y por mi comportamiento. Y finalmente esta vocación de servicio público, ¿se nace con ella o se adquiere? Permítanme aquí una broma, ¿no? Citando al Nobel de Literatura, el escritor guatemalteco Augusto Monterroso, que cuando le preguntaban, oiga, ¿el buen escritor nace o se hace? Y él decía que sin duda el buen escritor nace y no se hace, porque él conocía muchos escritores que habían intentado ser buenos y no lo habían conseguido, y sin embargo tenía la seguridad de que todos los buenos escritores que conocía habían nacido, ¿no? Bueno, bromas aparte, lo cierto es que sin duda alguna la vocación de servicio público puede adquirirse mediante la formación adecuada y sobre todo a través de la visión de ejemplos personales propios. La asistencia a este curso, por ejemplo, puede ayudar a plantearnos cuál es mi nivel de vocación de servicio crítico, ¿no? De servicio público. Y esto además nos debe llevar a contestarnos nosotros a nuestras propias preguntas. ¿Qué sentimos hacia los ciudadanos? ¿Qué sentimiento tenemos hacia los compañeros de trabajo? ¿Qué uso hacemos de nuestro tiempo de trabajo? ¿Nos dejamos arrastrar por conductas absentistas? ¿No cumplimos nuestro horario? ¿Qué uso hacemos de los materiales y medios de trabajo disponibles? ¿Cuál es nuestro nivel de rendimiento? ¿Damos todo lo que podemos dar para mejorar el servicio público o de alguna manera no desarrollamos todas nuestras capacidades? ¿Y cómo contribuimos al desarrollo de nuestro grupo inmediato dentro del servicio público en el que trabajamos y al desarrollo en conjunto de la organización? Todo esto son preguntas vinculadas a principios éticos y vinculadas muy directamente a la vocación de servicio público que debe tener incorporado todos los funcionarios públicos. El cuarto punto que quiero destacar es la apertura de mente. Apertura de mente y la ética entendida como algo que debe formar parte de los criterios en virtud de los cuales nosotros tenemos que abrir nuestra mente y trabajar mejor para conseguir mejorar nuestro servicio público. La frase es muy vieja y muy citada, ¿no? Si seguimos igual, solo conseguiremos lo mismo y, por tanto, estamos obligados a ver las cosas de otra manera, a abrir nuestra mente. Y para eso, antes les decía, el Código de Conducta en español, del Estatuto Básico del Empleado Público, establece como un principio de conducta el poner en conocimiento de los superiores o de los órganos competentes las propuestas que consideren adecuadas para mejorar el desarrollo de las funciones de la unidad a que estén destinados, ¿no? ¿Y a qué me refiero y qué ejemplo les puedo poner cuando hablo de apertura de mente y de ver nuestra actividad y los servicios que prestamos a los ciudadanos de otra manera? Pues bien, frente a un supuesto lamentablemente muy frecuente en las administraciones públicas de sobrecarga de trabajo, podemos hacer dos cosas, ¿no? Podemos optar por la opción 1 y decir, tengo miles de expedientes pendientes para tramitar, hago todo lo que puedo, trabajo mucho, no puedo hacer más, pues esta es la situación y esto es lo que hay. O puedo abrir mi mente y pensar de otra manera. Y puedo pensar que hay miles de ciudadanos pendientes de que atendamos sus necesidades, que tenemos que cambiar nuestro modo de trabajar para tramitar más rápido los expedientes pendientes. Pensar de una manera o de otra implica tener actitudes totalmente distintas en un sentido o en otro. En definitiva, el ejemplo que les pongo, lo que les propongo es que nunca piensen en papeles, sino que siempre piensen en personas. No es lo mismo tener 100 expedientes pendientes que tener 100 personas esperando
a que resolvamos sus problemas. Si incorporan esa visión, sentirán la función pública de otra manera y entenderán la necesidad de cambiar su trabajo para hacerlo de una manera más eficiente y atendiendo las necesidades de los ciudadanos. Y, por último, el quinto y último punto, vinculado a la figura o la idea que yo quería destacar para ser un servidor público, se refiere a la vinculación entre ética e innovación. Yo creo que han oído ustedes hasta la sociedad y lo oyen cada día en las redes sociales y en los medios de comunicación, que vivimos en un mundo de constante cambio, donde los cambios fundamentalmente tecnológicos hacen que estemos obligados a estar muy atentos de cómo incorporar esas nuevas tecnologías, esos cambios en el ámbito del trabajo que desarrollamos. Pero no es solo en el ámbito de la tecnología. En España, por ejemplo, existe un problema grave de envejecimiento general de la población española. Nacen muchos menos niños de las personas que fallecen y, digamos, la pirámide demográfica se mantiene única y exclusivamente por la llegada de inmigración, porque nacen muy pocos niños en España y, sin embargo, hay un envejecimiento muy importante de la población. Eso afecta de una manera muy específica a los servicios públicos, donde se está produciendo un envejecimiento muy acelerado del personal de las administraciones públicas. En mi ámbito, por ejemplo, la Agencia Tributaria del Ayuntamiento de Madrid, la edad media de trabajo de la organización son 53 años. Es decir, hay muy poca gente joven prestando servicio público y hay mucha gente de mi edad o de edades próximas que de alguna manera deberíamos de ser ir trabajando en la renovación generacional, ¿no? Esto nos obliga también a definir o innovar en el ámbito de la gestión de los recursos humanos para atender estas circunstancias. Pues bien, en este mundo de constantes cambios estamos éticamente obligados los empleados públicos a innovar. ¿Y esto qué exige? Pues esto implica exigir formación permanente en temas de innovación y poner el máximo desempeño en formarnos. Exige plantearnos permanentemente cómo las distintas corrientes o novedades tecnológicas, sociales, de comunicación pueden ayudarnos a mejorar nuestra actividad. Exige mantener una actitud abierta hacia la innovación y el cambio. La edad no es una excusa, no vale decir yo ya tengo muchos años, ya no tengo edad para interesarme por las novedades tecnológicas. Eso no es cierto. Existen multitud de ejemplos donde gente con 50, 60 años se reconvierte y se recicla y se convierte en usuarios cualificados de tecnologías que, por otro lado, son cada vez más intuitivas y más sencillas de utilizar. Y debemos convertirnos en expertos en la gestión del cambio frente a la figura tradicional del funcionario que se resiste al cambio, el funcionario inmovilista, el funcionario agarrado a su puesto de trabajo y que no quiere cambiar. Estamos obligados a convertirnos en expertos en la gestión del cambio y a través de nuestra actitud a construir instituciones públicas innovadoras. Pues bien, hasta aquí la exposición de estos 5 principios o 5 elementos que a mí me gustaba destacar en el ámbito de esta conferencia y me voy acercando ya al final de la misma con una última reflexión. Y esta última reflexión pretende ser, y lo reconozco, pretende ser abiertamente provocadora, es decir, en el sentido de incitarles a una reflexión sobre el tema. Y la hago desde mi posición actual como responsable de la recaudación de los tributos municipales en el Ayuntamiento de Madrid, en la Agencia Tributaria del Ayuntamiento de Madrid. Bien, les traslado la siguiente pregunta. ¿Hasta qué punto el entorno social condiciona las acciones de las administraciones públicas y el comportamiento de quienes trabajamos en ellas? ¿Debemos aceptar determinados comportamientos que en otros entornos serían considerados inadecuados porque premian comportamientos incorrectos, perjudicando con ello a los ciudadanos que cumplen correctamente con sus obligaciones? Es decir, ¿debemos aceptar determinadas situaciones como un mal menor de tal manera que las demos por válidas y las utilicemos a unas sabiendas que perjudican a los ciudadanos que cumplen correctamente sus obligaciones? Y en última instancia, ¿somos conscientes de que estas situaciones se producen? Pues déjenme que les cite un caso absolutamente frecuente en las municipalidades peruanas
y que a mí cuando lo veo no deja de llamarme la atención. Las amnistías tributarias, ¿no? Por ejemplo, la amnistía tributaria perjudica de una manera clara al ciudadano que cumple correctamente con sus obligaciones y paga en plazo el impuesto predial y los servicios municipales. Este tipo de comportamientos permite o de alguna manera prolonga comportamientos inadecuados porque la persona que no paga el impuesto predial en el plazo previsto sabe que va a poder pagarlo en cualquier momento porque se le van a exonerar los intereses, las moras y las multas de deudas vencidas. Bien, lo planteo como un ejemplo muy inmediato y muy concreto de cómo los comportamientos sociales y el entorno nos obligan en ocasiones a convivir con situaciones que desde un punto de vista ético podrían parecer cuestionables y que sin embargo socialmente se han generalizado. Muchas gracias por su atención y quedo a su disposición para responder a sus preguntas. La pregunta, la efectividad de los sistemas de control en el Ayuntamiento de Madrid, si es que han tenido algún efecto positivo. Y la pregunta siguiente es, pareciera que hay una tendencia de que los aspectos de corrupción van en aumento, a pesar de que se sigue haciendo mayores esfuerzos para luchar contra esa corrupción. Y tercero, una apariencia, una idea de que los informes de control, especialmente los elaborados sobre actos en el Congreso, no tendrían un efecto o un impacto. La primera pregunta, sistemas de control en el Ayuntamiento de Madrid existen y funcionan. Funcionan por lo menos en un nivel razonable. Les puedo citar un caso muy reciente, un empleado nuestro responsable de la recaudación de sanciones de tráfico fue detenido por un agente de la policía porque había cometido una infracción de tráfico. Este funcionario quiso que el agente no le sancionase, haciéndole valer su condición de empleado público, diciéndole a mí no me puede exponer una multa porque en definitiva como la recaudo yo no me la voy a cobrar. Bien, lo que hizo el policía municipal con muy buen criterio fue dar cuenta a sus superiores. Los superiores se pusieron en contacto con la dirección de la agencia tributaria del Ayuntamiento de Madrid y esa persona ha sido separada del servicio, de alguna manera. Es decir, este tipo de comportamientos éticos contrarios a la ética existen. Y existen también sistemas de control en el ámbito de lo que les estaba explicando antes. Sistemas, por ejemplo, que cuando alguien cambia un avalúo que tiene implicaciones en el ámbito de un tributo, eso deja huella, deja trazabilidad en el sistema y se sabe quién ha cambiado ese dato y cómo funciona ese control y, por tanto, podemos requerir a un funcionario público que ha hecho un cambio que justifique en todo momento cuáles son sus actuaciones. No estoy de acuerdo en general y no tengo datos para rebatir en el ámbito peruano u otros países latinoamericanos, pero no estoy de acuerdo en que la corrupción en general se incremente. Yo pienso que no, yo pienso que no. Yo creo que el mero hecho de estar aquí hablando de lo que estamos hablando es un indicador de que queremos luchar contra la corrupción y se está disminuyendo la acción de la corrupción, ¿no? Es verdad que los actos de corrupción que se dan son mucho más visibles y nos pueden llevar a la conclusión de que existe un alto nivel de corrupción. Pero probablemente antes, cuando no existía información, el nivel de corrupción era mayor y lo que ocurría era simplemente que no nos enterábamos de que existía esa corrupción. Y respecto a la tercera pregunta, me temo que poco les puedo ayudar. No sé en qué sentido los informes de los órganos legislativos en relación con la corrupción pueden o no influir en el ámbito peruano. Entiendo que, evidentemente, por informes que nacen en el ámbito de la soberanía nacional y de los poderes legislativos, deberían de ser informes que deberían de ser tenidos en cuenta. Muchas gracias, doctor. Y el último comentario que yo le hacía era de que a veces en los reportajes que tenemos en las noches de los domingos, y ya los mencionaba en la inauguración el doctor Ramírez, traen abajo pues el esfuerzo de toda una entidad que pueden ser, como usted lo mencionaba, 20 años y en 5 minutos de reportaje se trajo abajo toda la imagen de la entidad.
No sé si tuviera algún comentario ya final para poder terminar con su presentación. Le dejo nada más con esa pregunta. Sí, sí, claro, y por eso me interesa mucho hablar de los valores grupales y poner la ética grupal en el principio de nuestro trabajo. Claro que sí, es decir, primero tenemos que ser cautos también en cómo nos impactan las noticias. Yo creo que los que mejor conocemos el nivel de comportamientos indebidos en nuestras organizaciones somos nosotros mismos y sabemos en general o debemos de saber quién en nuestro entorno está teniendo comportamientos éticos o, peor aún, comportamientos ilegales, si es que existen, ¿no? En ese sentido, yo creo que debemos subir el nivel en los países latinoamericanos, en España, el nivel de nuestro reproche social. Debemos de proteger la reputación de las entidades en las que trabajamos y ser muy contundentes, muy claros y actuar muy decididamente respecto a aquellos comportamientos que van en contra de los valores éticos de nuestra organización. Yo les animo a todos ustedes en el ámbito de sus organizaciones que sean absolutamente inflexibles en este criterio, porque es el trabajo común de todos y cada uno el que va a proteger la reputación de la organización. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes y siempre un placer estar con los amigos peruanos. Hasta el otro día.